analista político. Fernando Fanego, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Eurico. ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí a tu vera. Bueno, el placer, siempre lo digo, es recibir a buenos amigos y a grandes profesionales y grandes analistas en la retaguardia, en Periodista Digital. Don Fernando, un día más seguimos a vueltas con esa renovación del Tribunal Constitucional, ese calificado por algunos, entre los que nos contamos, de golpe de mano directamente del Gobierno al Poder Judicial. Hoy, ¿qué se ha producido? Vamos a ver cómo lo explicamos de una forma técnicamente sencilla para los que nos están escuchando. El Grupo Popular, como sabéis, como saben, anoche a última hora pues registraba una iniciativa, sin entrar en más detalles técnicos, para paralizar esa votación a la que se tenía que asistir a lo largo del día de hoy, parlamentaria, para, entre otras cosas, aparte de darle el carpetazo definitivo al asunto de la sedición y del alivio de las penas de la malversación, pues también a esa imposición de la renovación de los dos vocales famosos por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional. En un hecho no inédito, ahora vamos a decir cuándo se produjo esto por primera y única vez, el Grupo Parlamentario Socialista registraba a primera hora de la mañana una iniciativa para paralizar esa iniciativa del Partido Popular en la que se pretendía que los vocales del Tribunal Constitucional, los conservadores y los otros, se reunieran para ponerle pie en pared al Gobierno. El Grupo Socialista instaba al Constitucional a que no lo hicieran, a que siguieran adelante. Se lo estoy haciendo muy fácil, y además, a lo mejor, quien sea jurista de quienes me estén escuchando, dirán qué forma más burda está utilizando este hombre para explicarlo. Bueno, pues en Román Paladino, el Grupo Parlamentario Socialista intentaba a su vez, con un escrito, impedir esa iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Al final, ¿a dónde quiero llegar con esto? A lo que llevamos ya barajando y manoseando varias semanas, y lo que te rondaré, Morena, ese obsceno intento por parte del Gobierno de intervenir. Fernando Fanego, y tú que eres, ahora está muy de moda esto, que nos parece una cursilada, lo digo siempre, tú que eres un operador jurídico, porque estáis, además, los abogados, y los abogados de prestigio como tú, que estáis todos los días en sala, que lleváis decenas, cientos de clientes, y que, digamos, pulsáis el corazón, el latir, las tripas de la justicia, ¿no? Supongo que observáis con mucha preocupación este intento, pues esto que está perpetrando el Gobierno socialcomunista, de entrar a saco ya en el Poder Judicial. Sobre todo porque hay una cosa que yo creo que tus televidentes deben saber. Lo primero, nosotros vivimos como se vilipendia diariamente la Constitución, la Carta Magna, y sobre todo porque si hay una de las asignaturas que más bonitas se imparten en las facultades de Derecho en España, es Derecho Político. Es decir, que es donde se estudia realmente el corazón, o como si dijéramos, la parte más cerebral y vertebral de nuestra Constitución, ¿no? Que es lo que ha regido durante todos estos años atrás la posibilidad de poder tener algo en lo que basarnos. Bueno, pues directamente, el felón de la Moncloa, directamente ha atacado a una de las partes básicas que nosotros tenemos como cuerpo vertebral en nuestra sociedad. Como tú bien sabes, Eurico, ¿qué pasa? Que yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de... En la Constitución se recogen muchos artículos, 169. Hay dos artículos concretamente que yo creo que son de comentar, sobre todo dada la situación tan extremadamente grave que tenemos ahora mismo. Es el artículo 54 y el 64. El artículo 54, creo recordar, el 64, uno de los dos, habla de una figura que se llama el capitán general de los ejércitos, que se llama el rey. Fíjese qué curioso, ¿no? Me interesa. Decir, ¿para qué está el ejército en España? ¿Para qué está un capitán general de los ejércitos? Para proteger el territorio. Pero es que el artículo 64, lo que faculta el 54 y el 64 se lo coarta. Es decir, que el jefe del Estado solo podrá intervenir siempre y cuando sea a petición del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Entonces, claro, dices, ¿no sería el momento oportuno, dado que ya han reconocido hasta incluso los sediciosos que van a volver otra vez a, si no llamar referéndum, llamar una llamada a las urnas para ver... No, mire usted, los socialistas lo tratan de disfrazar diciendo que no va a ser un referéndum, que va a ser una consulta. Una consulta, pero esa consulta, que no está tampoco en ningún sitio, en ningún texto legal para poderse facultar, sobre todo para una parte del territorio, es decir, una única parte. Querido Eurico, todos los españoles, los 44 millones o 45 millones de españoles que somos copropietarios de la nación española, somos copropietarios del territorio nacional, que de momento es soberano. Y no puede haber nadie que, aunque quiera, puede hacer esto si no se consulta previamente. Usted cámbieme la Constitución, cámbieme, convoca en las cámaras, disuelva las cámaras, el procedimiento que hay legal para poder hacer una modificación sustancial de nuestra Carta Magna. ¿Pero qué es lo que está haciendo el felón? Muy fácil. Él está intentando sortear
todo tipo de vallas sin necesidad de hacer ese procedimiento legal que habría para modificar la Constitución. Y lo está haciendo y de hecho lo lleva y lo va a llevar a cabo. Es decir, es el tiempo. Y lo que a mí me sorprende es la agilidad con la que se está haciendo. Se están haciendo, se están procurando utilizar esas fechas en las que a lo mejor todo el mundo está con la guardia bajada, de puente, Navidad y demás, para ir metiendo poco a poco. Lo último, lo del Tribunal Constitucional. Es decir, pero si usted se lo fija, siguiente el referéndum, que ya estamos en eso. Si usted, pero fíjese que es un referéndum a la carta, es decir, ya les está limpiando, allanando el camino para poder sus socios sediciosos, para que el manduca que tenemos en la jefatura del gobierno se pueda mantener la capacidad que tiene de decir, bueno, pues pasen ustedes, yo les limpio el camino, lo que antes era ahora son tumultos, es decir, desórdenes agravados, sí, claro, sí. Pero exacto, y claro, te das cuenta que es evidente que todo lo que este hombre ahora ejecute, el problema ya no es el cómo vamos a discurrir ahora. Es decir, el rey, me imagino que la figura del rey y la figura del ejército está para algo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar el próximo gobierno? Espero que no sea el que tenemos ahora. Es decir, ¿qué se va a encontrar? Es decir, ¿de qué forma vamos a poder tener que acometer todas las reformas que este señor ha hecho vía decreto ley? Está claro. Es decir, volverlas otra vez a reconstituir. Y ese es el problema. Oye, ¿tú crees? Hablarían de esto, Fernando. Anoche, le supongo enterados, y si no os lo cuento yo, anoche, miércoles 14, a eso de las 9:30 de la noche, en los que seáis de Madrid, en la madrileña calle Sagasta, es un sitio donde se come y se cena fenomenal, por cierto, una carne extraordinaria, ¿no? Y además tiene bajo un salón un comedor muy grande, con mucha distancia entre las mesas, es un sitio de tiralíneas, la Manduca de Azagra. Bueno, calle Sagasta, llegando a la glorieta de Alonso Martínez, había una nube de fotógrafos, con gran pesar de los asistentes a esta cena, que es a lo que me vengo a referir, como diría el bueno de Mota, y los transeúntes que pasaban veían tanto fotógrafo y decían, ¿qué pasa aquí? Porque veían un montón de coches oscuros, gente ya mayor, mucho mayor incluso que el señor Fanego y que un servidor de ustedes, gente mayor, que se iban bajando y claro, pues la gente no conocía a nadie. Decía, ¿estos quiénes son? Y decían los fotógrafos, no, estos son políticos y tal. Joder, pues no conocemos a ninguno, son exministros socialistas. Anoche en la Manduca de Azagra pagaron todos a escote, menos Felipe González, que se dejó invitar. Esto es una curiosidad, ¿no? Sí. Un detalle curioso. Se reunieron, se dieron cita todos los exministros socialistas, todos los vivos, ¿no? Todos, absolutamente, faltaban solamente dos, el señor Borrell, por razones obvias, porque está atareado con el lío de la guerra, vive en Bruselas, como todo el mundo sabe, y el señor Griñán, don José Griñán, porque está pendiente de ir para adelante, que será lo más probable, ¿no? El resto estaban todos, estaba Corcuera, de Cosculluela, muchos de ellos, por cierto, don Fernando, firmantes del manifiesto famoso del otro día, en el que, bueno, pues tratan de poner pie en pared. No se ha filtrado de qué hablaron, hablarían de sus cosas, hablarían sobre todo lo que habla la gente mayor, es decir, hablarían de nosotros esto no lo hubiéramos hecho. Ya ayer firmé un editorial muy duro en esta casa, a raíz de las palabras de Alfonso Guerra, de Emiliano García Paje, tratando de alertar al respetable parte de esa derecha papanatas que cree que hay voces en el PSOE que dicen, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, bien parece. Yo decía, abandonen toda esperanza, como la Divina Comedia. El PSOE es un formidable aparato de poder, porque ni uno de los que estaban anoche en esa cena con San Felipe González ha devuelto el carné. Y la España que tenemos, que es lo que te quiero preguntar, Fernando, no es ni más ni menos que en buena parte la hija o la nieta, es decir, el polvo de aquellos lodos o el lodo de aquellos polvos que empezaron a sembrar Felipe González y Alfonso Guerra. Sí, señor. 40 años después estamos en esto. Sí, señor, y sobre todo porque si hay una cosa que es manifiestamente clara y sobre todo abierta al público, porque lo vemos, ¿no? Que haga lo que haga el Partido Socialista en nuestra sociedad desde que se aprobó la Constitución, el proceso constituyente, sí. Como bien sabes, se legalizó al Partido Comunista, siempre va a tener a sus votantes de su lado. Es decir, haga lo que haga el Partido Socialista. Yo siempre digo, váyanse usted y roben, maten, siempre les van a seguir votando. Y sobre todo, el otro día lo dije en no sé qué medio de comunicación también, sí. lo advertía, ¿no? Fíjese qué curioso y sobre todo, claro, estos están haciendo buenos a los que había antes, es decir, a los que hubo en su momento. No hay gobierno bueno en total, es decir, no hay un partido socialista que diga, bueno, pues es que en la época de Felipe González se cometieron muchas tropelías. Yo recuerdo la época de Felipe González, sí. La cultura del pelotazo, cuando las letras de cambio, acuérdese, el director general de la Guardia Civil, en fin, que apareció en un país en Laos y tal, sí. En fin, siempre ha habido tropelías, pero lo que estamos viendo ahora mismo yo creo que no es, bueno
para ninguno, ni de los exministros que ha tenido el Partido Socialista, ni para los que realmente son socialistas de pro, de la gente buena. Es decir, que en sus filas cuenta, no ahora, sino siempre ha contado con gente con una capacidad intelectual, por lo menos, de saber discernir las épocas y las fechas, ¿no? Que se nos va de las manos. A estos señores estoy de acuerdo. Yo lo que usted refiere sobre el tema del comunicado y de lo que firmaron el otro día, es decir, pero no deja de ser paradójico que estemos viendo como que nos están haciendo una representación teatral, ¿no? Muy cercana, quizá, a lo mejor, si es verdad, si Valle Inclán levantara la cabeza, ¿no? Del esperpento, ¿no? De una parte, de un área de lo que es el socialismo bueno, que es el que quieren ahora mismo lavar la cara, o sea, de esta gente, de nuestros Corcuera, de nuestro, bueno, pues de lo que formaron esos gobiernos, como usted bien ha dicho, en el pasado, ¿no? Claro, en contraposición a lo que tenemos ahora mismo. Pero no se confunda, señor Eurico, don Eurico, no se confunda. Esto lo que quieren claramente es, como si dijéramos, seguir, porque hay elecciones, usted sabe que dentro de 5 meses hay elecciones a la comunidad autónoma y a los municipios. Bueno, pues lo que quieren es, lógicamente, volver a engrosar a ese dudoso votante socialista que tenían, como diciendo, no, pero es que no solo está Pedro, es que todavía, como usted bien dice, todavía tienen carné estos exministros. No ha dejado ninguno el carné. Es decir, y hay una muestra de esto, le pongo un botón. Es decir, hace relativamente poco han cesado a uno de los socialistas de pro que ha tenido el partido de socialista nada, y de obrero ya cada vez menos, y de español ya lo dudamos, ¿sabes? Porque no sabemos, pero han cesado hasta incluso a gente de su propia matriz, es decir, simplemente por el mero hecho de hacerse una fotografía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso es grave, no, es lo siguiente, pero da igual, su electorado, como digo, siempre va a estar ahí, siempre va a ver bien que haya una facción buena del Partido Socialista, porque son lo que necesitan ahora para cumplimentar las urnas que vienen ahora en el próximo mes de mayo, creo. Está meridianamente claro. Roben, maten, o haga frío o haga sol, el cuerpo electoral socialista es mucho más fiel que la derecha, las cosas como son, y eso lo sabéis. Como mucho, puede ir parte de él, y lo hemos visto en otras épocas, a la abstención. Cuando José María Aznar, en 1996, por ejemplo, cosechó aquello que se dio en llamar, la frase era de Pedro J. Ramírez, la amarga victoria y la dulce derrota de Felipe González, o la mayoría absoluta de 2000, que yo siempre la califiqué como, bueno, vamos a ver, fue una mayoría absoluta, pero una falsa, entre comillas, mayoría absoluta, porque aquello vino por un crecimiento sobredimensionado en aquella época. Fíjese, ¿quién se lo iba a decir? El Partido Comunista nunca ha pasado de los 5, de los 6 escaños, Izquierda Unida después, y Julio Anguita en aquellos comicios obtuvo 21 escaños, ¿no? Y aquello, claro, mermó fuerza al Partido Socialista y le dio a Aznar la primera mayoría absoluta de la derecha en la España democrática, que es la del año 2000. Fíjense lo que ha llovido, pero la izquierda, que es a lo que se refiere el señor Fanego y que suscribimos todos, jamás va a votar a los farcirtas, como decía Alfonso Guerra, al que ahora hoy santifican algunos medios de comunicación comúnmente conocidos como derechas. Vamos a comentar un último aspecto con Fernando Fanego, ya chusco, divertido, porque aquí empezamos con la tragedia y terminamos siempre con la farsa. Ponme, Omar, por favor, un pantallazo. Fíjense ustedes, Yolanda Díaz seduce a los católicos con el padre Ángel. Hablar con el Papa me cambió. La vicepresidenta segunda, pese a no ser creyente, ensalza el carácter social de la Iglesia en la presentación del libro del pontífice, quien dijo que la propiedad privada está subordinada, al destino universal de los bienes de la tierra. Todo un guiño a la izquierda. Y ahí ven a Yolanda en un acto anoche con ese figura, lo digo bien, en fin, nos parece un personaje entrañable, le conocemos además en las distancias cortas, podemos hacer algunas observaciones, pero bueno, con el padre Ángel, que es un poco el perejil de todas las salsas. Estos se creen, Fernando, que han inventado, no somos católicos aquí, y con todos los respetos a todo el mundo y tal, estos se creen que han inventado la pólvora. Oye, tú y yo ya tenemos una edad, esto de los curas obreros, esto no es de hoy. De todas formas, a donde quiero ir es el marketing, la obsesión de estos tíos por el marketing ya es la leche. Y esta, no sé, Bueno, desde cuenta de Eurico que esta gente, y a forma de sorna y gracia y chanza, es curioso, ¿no?, que lo diga Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la veo, en breve, la veo de blanco tomando la primera comunión. Total. Y
Y sobre todo porque abrazar ahora mismo al Papa, pues Papa Francisco, ya sabemos la figura de Papa Francisco tan polémica y sobre todo tan radicalmente extrema que, bueno, pues raya muchas veces lo profundo de la moral católica. Raya. Pero si alguien que maneja bien la propaganda y la publicidad son el Partido Socialista, con lo cual, si Yolanda Díaz tiene que ahora decir, bueno, pues, o que dice, además que afirma, que bueno, pues que la figura del Papa, por el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad de lo que es parte de la tierra, ¿no? Lo que el titular que usted ha leído, pues bueno, no me deja de sorprender, deja de ser, pues como usted dice, una chanza, y que no deja de ser una parte más de la broma que quita el fuego a todo lo que estamos viviendo alrededor. Es decir, que esta señora abrace ahora a la religión y al Papa Francisco, pues a mí como que me la repampinfla, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad, gracias a Dios, yo soy católico, apostólico, romano y practicante en la medida en la que puedo hacerlo, ¿no? Claro. Y ya bastante han vilipendiado, han menospreciado, han vejado a la religión católica, a la nuestra, como para que ahora estén haciendo pero no deja de ser fuego artificial, ¿no? Fuego artificio para tratar de, pues bueno, de que la gente se distraiga, se entretenga. Es que es necesario. De que tenemos 3 millones de parados, que no son 3 o 4 en realidad, como hemos explicado, etcétera. Ello es necesario. Usted se acordará, yo he visto recientemente, además lo volví a ver, un programa de National Geographic sobre el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. Ah, bueno, sí, nos lo calzan cada 2 meses, todas las noches. En la 2 también. Y es brutalmente, claro, utilizan la parte de la televisión pública, totalmente mediática y totalmente partidista, y el resto de televisiones bien pagadas, ¿no? Pero si hay una cosa que a mí me sorprendió, era la facilidad que tenía su ministro de la propaganda, Goebbels, para la penetración, Joseph Goebbels, que en sacar hasta incluso vídeos en los barracones de los niños jugando, en los campos de trabajo. Es decir, y los niños jugando, un vídeo como que todo el mundo era feliz, que como si fuera prácticamente una casa de campo, ¿no? Es decir, lo que allí se estaba cociendo cuando era todo lo contrario. Bueno, lo manejan también lo manejó en su momento el nacionalsocialismo como el comunismo. Pero y son maestros. Esto que me está poniendo usted como chanza, pues lo veo como no deja de ser, es decir, lo que realmente se oculta detrás, que es lo malévolo, que, como le he dicho antes, en la reflexión anterior, que ya no me preocupa tanto hasta dónde va a llegar este hombre. Llegará un momento que yo creo que se deberán tomar las cartas y las medidas del asunto, sino el que vaya a recoger el testigo de lo que deja de España. Está claro. Don Fernando Fanego, que como siempre un placer hablar con un amigo, con un operador jurídico de primera división como Fanego y sobre todo amigo también de esta casa. Cuídese. Don Eurico, muchas gracias. Le veo gracias. dentro de unos días por aquí. Continuamos en la retaguardia.